Amberlito el Travieso. Era el año 1974. Amberlito tenía entre 13 a 14 años. Estaba en tercer año de secundaria. Luego de salir del primer turno del colegio, aproximadamente a las 12:30 posmeridia, y con la finalidad de no llegar a la casa a moler la chochoca para el almuerzo, porque estaba bien dura, dije, que lo hagan moler a Juvenal, porque solo a mí me están mandando a hacer las cosas, las tareas. Y yo, para hacer tiempo, decidí entretenerme visitando a Pepito Villegas, Verbo to Be, y de paso veía a mi prima Elba Herrera. Ambos vivían en el segundo piso de la casa de mi tía Juana Rojas, abuela de mi prima Elba y mamá del Pachataj. Yo llegaba a fastidiarlos a los dos, a Pepito y a Elba. Les decía de todo. Pepito se molestaba cuando yo le decía Verbo to be. Por su parte, Elba también se molestaba cuando le decía que estoy buscando campeón para matar cucarachas. Ellos me decían que deje de coquear porque yo era un poco cachetón. Bueno, así pasaron los minutos. Estaba haciendo tiempo mientras calculaba que Juvenal ya haya terminado de moler la chochoja y entonces ya irme a la casa. Pero mientras tanto, yo seguía molestando a Pepito y a Elba. Los tres estábamos con uniforme de colegio, pantalón o falda gris y camisa o blusa blanca y zapatos negros marca Teddy. Yo casi siempre me ponía la chompa gris del uniforme, porque mi única camisa estaba un poco amarillenta y rota en algunas partes. Solo trataba que el cuello aparezca bien blanquito y estiradito. Pero bueno, los cuartos de la casa del segundo piso donde vivían Pepito y mi prima Elba Herrera estaban unidos por un balcón de madera, y cuando caminábamos por ese balcón sonaba kiss, kiss, kiss. De repente Pepito y Elba entraron en contubernio para echarme agua. Iban a mojar mi uniforme, el único que tenía, y en la tarde teníamos examen con el teacher sobre el uso del verbo to be. Así fue que Pepito y mi prima Elba, cada uno con su balde de agua, salieron de sus cuartos para mojarme, y yo tenía que retroceder por el balcón, lo más ligero que podía. Me tiraba en el agua y solo me caían algunas gotas hasta ese momento. Pero llegué al final del balcón y ya no tenía escapatoria. Había una alternativa de escape. Yo veía que la altura del balcón estaba al mismo nivel de una chacra de maíces y chiuches de Don Cachaya. Pero entre el balcón y la chacra había un techo como de 7 metros de color negro, porque tenía de cobertura el lluvisol. Evalué rápidamente pasar por encima de dicha cobertura. Ya Elba y Pepito me caían encima para aventarme los baldes de agua. Entonces tomé la decisión aventurera de pasar rápido por encima del techo de lluvisol. Yo pensé, por si acaso no voy a pisar fuerte y pasaré rápido como si estuviera bailando ballet para que el techo no siente el peso de mi cuerpo. Avancé 3 o 4 pasos por el techo a toda velocidad. Pero pasó la catástrofe. Pasó lo que nunca debió pasar. Pasó peor que el terremoto del año 70. Pasó peor que el terremoto de Ica del año 2007. Pasó peor que los movimientos de revoltosos para votar a Dina Boluarte. ¿Qué creen, promociones, que pasó? Sucedió como en el Mall Plaza de Trujillo. Todo el techo se cayó y yo encima del techo. Y todavía a la hora que la gente estaba almorzando, debajo del techo, porque ahí era el comedor. Estaban almorzando como 6 personas, entre ellas algunas del campo que se habían quedado de domingo para lunes. Los platos saltaron por los aires, papas guisadas me cayeron por la cara, la sopa de chochoca embadurnó mi uniforme. Mi tía Juana, sentadita cerca al fogón, gritó: ¡Dios mío! El Pachataj
desenfundó su revólver. Mi tío Chuco desenvainó su machete. El papá de Elba volteó su poncho atrás a la espalda y con sus manazas toscas de agricultor papero intentó agarrarme para estrujar mi delgado cuello. Todo era un desastre. Yo no tenía que dar ninguna explicación porque no había tiempo. Solo vi un resquicio de salida y me escapé como pude hacia la calle que viene del Puquio a la altura de la casa de don Agustín Cabrera. Salí con mis pelos de punta, cachetes pálidos de tremendo susto. Salí como de la guerra del Golfo Pérsico. Llegué a la casa. Juvenal ya había molido la chochoca. Mi mamá estaba terminando de cocinar la chochoquita y le había agregado unas papitas chaucha que había traído mi mamá de Laida el día domingo anterior. También le esparció unos huevitos que jaló del nido que estaba en el terrao y un poquito de cuajada que nos trajo la Chabela Ojos Verdes de mi tía Chuca. Y como guarnición, mi mamá nos sirvió un plato grande de mote serrano. Almorcé un poco asustado, pringando. Luego me mojé un poco mi cara y como mi uniforme se había acabado de embadurnar con chochoca y papas guisadas en la caída del techo, tuve que sigilosamente entrar a su cuarto de mi hermano Juvenal. Él no sabía que yo tenía duplicado de la llave del candado de su cuarto. Y así, mientras él no sé a dónde había ido, pude entrar y jalarle un uniforme. Me miré en un espejo grande y respecto a la camisa me veía bonito. Pero respecto al pantalón me quedaba muy apretado y me veía medio raro como pititoño. ¿Pero qué iba a hacer? Luego cogí mis cuadernos de la tarde y patitas pa' qué te quiero, me encaminé para asistir al cole. Y haciéndome el disimulado llegué al colegio como si no hubiera matado una mosca. Ya don Hernancito estaba que tocaba pito en el portón. Frip, frip, frip. Darío Acuña ya se acercaba puesto sus botitas negras, bien gracioso el Darío. El James peinadito con su cerquillo, bien puestito glostora para que no se desordene ese cerquillo. El Daniel Campos, bien peinadito con raya para un lado y con sus cuadernos forrados con papel azul. Y el cuaderno de inglés entreabierto repasando el uso del verbo to be. Fabio se acercaba. Venía desde el Puquio con su camisa blanquita, su cordón rojo. Caminaba derechito y sacando pecho y hundiendo la barriga. Él decía pues que iba a ser militar mañana más tarde. Juancito Paredes, con su pelo zambito, también se acercaba. Venía sonriendo y jugueteando con la Marieta Díaz. Felizmente, me olvidé de todo lo acontecido, todo el problema que había ocurrido al mediodía en la casa de mi tía Juana con Pepito y Elba. Y pude dar bien mi examen de inglés sobre el uso del verbo to be. De paso, me sentí feliz, porque la chica que era mi amor platónico me miró muchas veces y me regaló muchas sonrisas de niña adolescente. ¿Será que me vio algo atractivo con la camisa nueva y blanquita de mi hermano Juvenal? Pasó la tarde y yo regreso inocente a la casa. Y antes de que llegue Juvenal, porque se estaba demorando un poco, para colocarle el uniforme en su ropero, sí logré hacerlo. Salí y nuevamente le puse el candado a su puerta. Pero una vez que salí, me encontré con mi mamá y entre sus manos tenía una tremenda correa. Parecía que era la correa de don Homero Segura, que era un pasonazo. Negociante de ganado, que andaba con revólver a la cintura. Mi mamá me metió 3 buenos correazos que me hizo ver luces, como los fuegos artificiales de septiembre. Encima me gritó, me dijo: "Cholito malcriado, que andas por su casa de la gente haciendo averías. A ver pues, ¿lo vas a tumbar su techo de mi tía Juana? Tendrás que pagarlo, porque nosotros no tenemos plata". Creo que tuve que hacer 1 millar de adobes los fines de semana para pagar en algo el costo del techo. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado.